MLP Fanfic. Tiempo de muffins. La familia Oves se había reunido de nuevo después de un día de labores cotidianas, todo estaba transcurriendo muy tranquilo en el almuerzo hasta que la Pegaso tuvo que limpiar su cara debido al jugo que le había escupido su compañero al recibir una inesperada noticia. Kof, ¿qué quieres que yo haga qué? Que compitamos en el evento de padres e hijas. Ya se me hacía raro tantas preguntas sobre mi condición física. Por favor, doctor. Diga que sí, será divertido, y le daré una lección a esa engreída de Diamond Tiara. Yo no lo sé, Dinky, no estoy muy cómodo rodeado de tantos ponies, menos corriendo, saltando y sudando, simplemente soy más un observador. Pero, doctor. La pequeña unicornio había recurrido al truco más usado por todos los niños cuando quieren algo, si me refiero a la carita de perrito regañado. El doctor trataba de resistir esos enormes ojos, la ternura lo estaba dominando, sabía que poco le faltaba para ceder, volteó a ver a su Pegaso buscando una solución, pero lo que encontró no fue lo que buscaba. Anda, doctor, será algo muy divertido para ambos, es una actividad padre e hija, podría ser muy conveniente para ambos. Derpy había puesto la misma cara de su hija para terminar de convencer al terco potro café, de tal palo tal astilla, pensó, era inevitable tratar de salir por la tangente, suspiró resignado. Está bien, lo haré por mi pequeña. Ambas ponies gritaron victoriosas, mientras el potro café trataba de imaginar a qué se había metido. En otro lado de Ponyville, en una casa nada modesta, Diamond Tiara cenaba con sus padres mientras pensaba la forma de convencer a su padre que participara con ella, muy a su pesar, y aunque jamás lo admitiría, su padre no era precisamente un pony al que le gustaran las actividades físicas, pero por otro lado también era muy orgulloso, de algún lado tenía que heredarlo Diamond. Sabes, padre, habrá una competencia de padre e hijas este sábado. Así que gusto. Comentó distraídamente el señor Filthy Rich mientras hacía unas cuentas. Diamond ya sabía lo despistado que su padre podía ser a veces, pero jamás la detuvo para pedir lo que quería. Así es, padre, muchos ponies van a participar y claro que tú también, ganando todos los premios. De momento el señor Rich volvió a la realidad y miró confundido a su consentida hija. Bueno, mi princesa, sabes que yo no soy precisamente un pony competitivo deportivamente hablando, claro está. Diamond conocía lo suficiente a su padre para saber que trataría de evadir la competencia, así que no le quedó de otra que picar su orgullo. Oh papi, es una pena que no compitas, entonces es cierto lo que el padre de una compañera dijo. ¿Eh? ¿De qué hablas? Sin saberlo, aquel pony adinerado había mordido el anzuelo de su hija. Le dije que tú no competirías porque eres un pony de negocios, pero ese pony se burló diciendo que no competirías porque estabas muy viejo y aunque lo hicieras él podría vencerlo con los ojos vendados. Con evidente indignación el señor Filthy Rich se puso de pie, no iba a permitir que nadie picara su orgullo. Diamond estaba más que complacida con la reacción de su padre y para asegurar de que participara dijo la estocada final. Además, ese pony que se burló de ti es el padre de Dinky Oves, y ella misma aseguró que su padre se llevaría todos los premios. Bueno, querida hija, tú y yo ya tenemos esa competencia en nuestros cascos. Tanto padre como hija rieron frenéticamente. El día de la competencia llegó sin más altercados, varios ponies ya se estaban reuniendo cerca de Ponyville en un lugar que se había acondicionado para celebrar dicho día. Poco a poco los padres se inscribían junto con sus hijas. Por otro lado, la familia Oves llegó a dicho lugar. Dinky no cabía de felicidad, todo el camino se la pasó saltando alrededor de sus padres y tarareando diversas melodías. Ambos padres estaban embelesados con la tierna imagen de su hija. Derpy se despidió un momento de su familia mientras se dirigía a las gradas buscando un lugar donde apoyar a su amado y a su muffin. Justo antes de que el doctor y Dinky llegaran a la mesa de inscripciones, otro pony les cerró el paso, eran justamente el señor Filthy Rich con Diamond Tiara. Diamond Tiara se acercó a Dinky y con una sonrisa fingida le dijo de modo sarcástico. Así que te armas de valor para llegar hasta aquí. Debió costarte mucho trabajo sabiendo que mi papi y yo ganaremos todos los premios. Yo no contaría con eso, mi madre me dijo que el doctor es un pony muy diferente al resto y por eso tenemos ventaja para ganar. Ja 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 ja, qué divertido que digas eso, además del hecho que de ni siquiera le digas papá me hace dudar que realmente sea quien dices que es. Como yo lo llame no es de tu incumbencia. Las dos potrillas se veían con profundo enojo, al darse cuenta de esto sus respectivos padres deciden separarlas, el doctor es el que interviene primero. Dinky, hija, no está bien que te enojes con tu compañera, es solo un evento para divertirnos y... El pony terrestre no pudo terminar de hablar con su hija, pues fue interrumpido por la molesta voz de Filthy Rich.
No es de extrañar el comportamiento de esa pequeña, siendo que su familia es algo peculiar. Disculpe. ¿Sí esto, señor? Woobes, doctor Woobes. Sí. Sí, bueno, señor Woobes, mi pequeña me ha comentado sobre su hija y su mal comportamiento. ¿Pero qué dem? Si mi Dinky es la más tranquila de todas, si alguien actúa mal aquí es su hija quien vino a provocar a la mía. Mi pequeña Diamond solo expresó su opinión competitiva, nada fuera de lo normal, para un pony como usted que desaparece dejando a su familia y luego regresa como si nada. Es obvio que no conozca de costumbres correctas. Así es, señor Woobes, en Ponyville corren rápido las noticias. Al doctor le costaba cada vez más contener su enojo, no era propio de él perder la compostura, estaba resistiendo lo más que podía. Bueno, señor Woobes, lo dejo con su hija, yo iré a terminar de registrarme. Esos premios no se ganan solos, o tal vez yo sí lo haga. Filthy Rich junto con Diamond Tiara se alejaron del lugar mientras entonaban algunas risas de complicidad. La mimada Pony volteó a ver a Dinky una última vez antes de sacarle la lengua, la unicornio no dudó en regresarle el gesto. Dinky en verdad estaba muy enojada, volteó a ver al doctor buscando ver lo mismo que ella sentía, pero para su sorpresa no fue así. El Pony Café tenía una extraña sonrisa, algo malévola para el mismo doctor. Este miró a su hija con tranquilidad y le dijo: bueno, hija, ahora verás de lo que tu padre es capaz. No por nada alguna vez fui un señor del tiempo, tengo algunos trucos bajo el casco y nosotros ganaremos, tenlo por seguro. Dinky no comprendió de inmediato qué quería decir el doctor con eso del señor del tiempo, pero si con eso le ganaban a la odiosa de Diamond Tiara no importaba. Ambos ponies se terminaron de inscribir y justo a tiempo, pues la abuela Smith ya está dando inicio a las competencias. Derpy se acercó a su familia con una gran sonrisa, le dio un fuerte abrazo a Dinky y besó tímidamente al doctor. Aún no estaban acostumbrados a muestras de cariño fuera del hogar. Antes de retirarse, la Pegaso Gris le dio una cajita. Como son un equipo necesitan un distintivo, dentro de la caja lo encontrarán. Suerte, mis muffins. Se alejó volando Derpy de regreso a las gradas donde los apoyaría toda la competencia junto a las demás mamás y aficionados. El pony terrestre no tardó en abrir la cajita. Al ver el contenido quiso disimular la sonrisa, pero le fue imposible. En la caja se encontraban dos corbatas, una grande y una pequeña, ambas de color verde. Dinky las levantó con su magia. Era un hermoso gesto que había hecho la Pegaso, al menos para el doctor lo era, pues que ella recordaba lo que es él en verdad y lo aceptara. Eso lo llenaba de dicha. Con las corbatas en su lugar, los ponies tomaron su lugar para la primera competencia. Antes de llegar a sus lugares vieron pasar a Filthy Rich con Diamond Tiara, ambos con aires de superioridad y llevando unos insípidos para la vista de Rarity, chalecos azules con el símbolo de dólar. La primera competencia sería de cruzar el foso. Tal vez el título era algo exagerado, ya que solo se trataba de atravesar un gran charco de lodo a través de una viga de madera muy delgada, llevando a su respectiva hija en el lomo. Ya había pasado algunos padres con sus hijos, algunos sí terminaban y llegaban al otro lado, otros simplemente terminaban por caer y llevarse un buen baño de lodo. Justo cuando el doctor creyó que era su turno de intentarlo, el adinerado pony se le adelantó y con desdén le dijo: observa cómo lo hace un pony de verdad. Filthy Rich puso a su hija en el lomo y avanzó seguramente por la viga. Estaba a medio camino cuando el doctor decidió que se merecía un pequeño castigo. No era muy propio de él, pero ya le había colmado la paciencia. Su corbata era la misma con la que había llegado a Ponyville, y para su suerte ahí seguía su destornillador sónico. Lo tomó con cuidado en su hocico. Dinky veía extrañada el misterioso aparato y más, cuando este empezó a brillar de la punta. De repente Filthy Rich sintió como si una abeja le hubiera picado en su flanco, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera sin más remedio al lodo junto con la mimada Pony Rosa. Cuando ambos salieron cubiertos con la sustancia café solo oían las risas del doctor y de Dinky. Filthy Rich no sabía cómo, pero estaba seguro que ese potro café era el causante de que cayera. Por fin el doctor se preparó para cruzar la viga. Dinky ya estaba firmemente agarrada del pony adulto. Este se sentía muy confiado de lograr fácilmente cruzar. Ya estaba a medio camino cuando alguien le gritó: ¡Hey, doctor! Parece que alguien le quiere bajar a su novia. ¿Qué? De inmediato el doctor volteó a ver a dónde se encontraba Derpy, causando que diera un paso en falso y cayera al lodo también. Cuando salió después de asegurarse de que Dinky estaba bien, volteó de nuevo a ver a su Pegaso. Ella está tranquilamente sentada en la grada, mandando saludos enérgicamente a su familia. No entendía qué pasó. Unas descontroladas risas le resolvieron todas sus dudas. Filthy Rich junto con Diamond Tiara se doblaban por tanta risa. ¿Celoso o inseguro, doctor Woobes?
El par de ponis se alejó mientras el doctor ayudó a Dinky a salir de la trampa de lodo. Esto no se queda así, apenas estamos empezando. Dinky estaba extrañada ante la nueva actitud de su padre, al parecer estaba tomando las cosas más seriamente de lo que en verdad eran, empezaba a creer que tal vez ambos padres estaban exagerando su competencia. Los siguientes eventos no fueron la excepción en cuanto a la rivalidad del Dr. Woobes y Filthy Rich, ambos lo estaban tomando muy personal, incluso mucho más que las potrillas. La competencia de comer terminó en una guerra de pastelazos entre ambos ponis, en la competencia de tirar de la cuerda esta se rompió antes de que cualquiera de los dos cediera. Así continuaron varios eventos hasta llegar a la final, el evento definitivo, la carrera de obstáculos. Ambos ponis estaban exhaustos pero ninguno daría tregua, el orgullo puede más. Ya se encontraban en la línea de salida cuando los insultos no se hicieron esperar. Para un pony de su edad es increíble que me siga el paso, comentó burlonamente el doctor. Entonces es cierto lo que dicen, que los torpes tienen más resistencia, dijo entre dientes Filthy. Mientras tanto las potrillas, que se encontraban al lado de su respectivo padre, se miraban, ambas con cara de fastidio debido al rumbo que la competencia tomó por causa de sus necios padres. Un pequeño silbato sonó y todos los participantes salieron a trote, esquivaban arbustos y saltaban pozos de lodo, la competencia entre ambos padres estaba muy cerrada, iban corriendo a la misma velocidad. Se acercaban a la recta final donde debían escalar un muro y saltarlo antes de llegar a la meta, el doctor no dudó en tomar a Dinky con su hocico y ponerla en su espalda para evitar que ésta quedara atrás, Filthy Rich realizó la misma acción. Dieron un gran salto para caer de narices a la meta justo al mismo tiempo, con rapidez se levantaron al oír que los demás ponis empezaban a celebrar al ganador. Eso te demuestra quién es el mejor pony padre, dijo con aires de grandeza el pony de los negocios. ¿Estás loco? Es obvio que yo toque la meta primero. Ambos están mal, dijeron al mismo tiempo las potrillas. En efecto los ponis celebraban al ganador, pero para sorpresa de ellos, bueno no tanta, no era ninguno de ellos dos, sino el hermano mayor de la pequeña Apple Bloom, él demostró que a veces el mejor papá no es aquel que te engendra sino el que te cuida. Siri, eres el mejor Big Mac. Ganamos todas las competencias. Yup, dijo Big Mac mientras asentía con la cabeza. Debido a que el Dr. Woobes y Filthy Rich había estado tan metidos en su propia competencia personal que jamás se dieron cuenta de que Big Macintosh estaba ganando cada una de las competencias. El doctor no sabía si estar enojado, triste o divertido. De pronto alguien le ofreció su casco a modo de saludo. Siento mucho todo lo que pasó, creo que debimos divertirnos más con nuestras hijas que pelear entre nosotros, después de todo parece que no somos tan buenos padres, comentó con pesar Filthy Rich, el doctor juntó su casco a modo de saludo. Somos buenos padres, solo que muy competitivos. Ambos ponis se echaron a reír, de repente alguien le da un zape al doctor, este se sobó la cabeza reconociendo bien la ala que lo había golpeado. Ouch Deppy. ¿Y eso por qué fue? Por ser un pony desconsiderado y torpe, por estar con tu necio orgullo, ni Dinky ni Diamond se pudieron divertir. Ambos padres se quedaron viendo a la Pegaso de manera sorprendida, típico de las madres, ellas siempre tienen la razón, aun cuando no XD. Así que ambos deben de compensar a las pequeñas. Las potrillas reían mientras veían cómo la Pegaso gris regañaba a los otros adultos, jamás dirían que ellas habían sido las causantes iniciales de tal rivalidad. La familia Woobes se despidió de sus conocidos y se dirigieron de regreso a su hogar. ¿Y bien? Habló Derpy en tono neutro. ¿Y bien qué cosa? Contestó confuso el doctor. ¿Cómo vas a compensar a tu hija? Bueno Joam. El potro terrestre miró a su hija, luego puso su casco en su barbilla como si pensara en algo muy seriamente, para ser sinceros tenía la mente en blanco, solo aparentaba que pensaba en algo, no quería más regaños por parte de su amada. Como no se le ocurría nada optó por la salida fácil. Bueno pues haré lo que Dinky quiera, puede pedirme lo que sea que yo se lo cumpliré. ¿De verdad? Dijeron ambas ponies. Palabra de señor del tiempo. Ahora fue Dinky la que se quedó pensativa y hasta imitó el gento del potro café, esto le pareció divertido a ambos padres, unos segundos después la unicornio dio su respuesta. Quiero ir a Canterlot, dijo muy segura de su respuesta. ¿Por qué quieres algo así hija? Preguntó Derpy claramente confundida, ya que su hija jamás había dado indicios de querer visitar esa elegante ciudad. Porque así podremos hacer un viaje familiar y divertirnos los tres, eso es lo que más quiero. Ambos padres se miraron y se sonrieron tiernamente, ya sabían leer la mirada del otro, el doctor tomó a su hija y la cargó. Si eso es lo que quiere mi pequeña, eso tendrá.
Iremos a Canterlot lo más pronto posible. La cara de la unicornio se iluminó y abrazó con fuerza el cuello del doctor, sin dudarlo dos veces Derpy se unió al abrazo. Y así la familia Woves decidió su primer viaje familiar, sin saber que habrá más sorpresas de las que podían siquiera imaginar y sobre todo por el hecho de que por la mente del doctor empezaban a rondar ciertas ideas que incluían a su Pegaso. Bueno Brownies, eso es todo por este capítulo. Una vez que lleguen a Canterlot se estará acercando el capítulo final. 3. Espero que les guste lo que estoy preparando. Dejen sus reviews que no cuestan nada. See you very pongy.